Hermanos, saludos y bendiciones. Fíjate, muy aparte de los egos de la gente, que si lo asciende, que si no lo asciende, que quién lo asciende, que quién no lo asciende, en el interior de la Fuerza Armada, para que tú entiendas cómo funcionamos, mis compañeros son todos generales hoy y ascienden a general de división, creo que el próximo año. ¿Ok? Yo soy la primera promoción de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas que fue reabierta en el año 1988. ¿Ok? Durante la época de la Cuarta República, pues fue cerrada y la reabrieron en 1988. Mi promoción es la primera promoción básica de la Fuerza Armada. Quiere decir que yo compartí con los compañeros de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Cuando fui brigadier mayor en el año 92, navegué junto con el brigadier mayor del Ejército y de la Armada y de la Fuerza Aérea en el buque escuela Simón Bolívar, donde por cierto se conmemoraban los 500 años del descubrimiento de América, y fuimos a hacer prácticamente una regata que llamaron la regata Colón 92 y estuve 6 meses a bordo. Luego me gradué de alférez mayor y conozco al alférez mayor del Ejército, de las otras tres fuerzas que hoy son activos, o por lo menos las planas mayores de ellos que están activos, y que se supone, nosotros creemos mucho en la antigüedad y todas esas cosas, ¿ok? Y se supone que tengo ascendiente sobre ellos porque fijé posición institucional y de lealtad a los valores y principios de la escuela desde el principio, desde el año 1999-2000. ¿Qué pasa entonces? Esto quiere decir, hermano, que cuando se dé el quiebre, cuando apenas se acepte esa situación, apenas ocurra el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo logístico, el grueso de la Fuerza Armada en el exilio y los policías se van a unir sin ninguna duda. Y un 70-80% de la Fuerza Armada en el interior, si ve en mí y en mi Estado Mayor legitimidad y legalidad, también de alguna manera se van a plegar y el derramamiento de sangre va a ser menor. Nosotros acantonamos un ejército en la frontera, bien equipado, bien organizado, conmigo y mi Estado Mayor a la cabeza, y el solo hecho de que la comunidad internacional nos apoye y de que yo les hable a ellos, ya nosotros tenemos el 70-80% de la guerra ganada, moralmente, porque el pueblo va a estar con nosotros y con el movimiento Libertadores y con sus generales, porque nosotros no respondemos a intereses de partidos ni organizaciones perversas, ¿me entiendes? Y la Fuerza Armada sabe muy bien que está destruida y de inmediato se van a plegar con nosotros también. ¿Por qué? Porque pues mi antigüedad es de quienes hoy son generales al mando de las grandes unidades en Venezuela, tanto de la Armada como del Ejército como de la Fuerza Aérea. Miren amigos, fíjense, hay una cosa, ¿no? Que les quería decir. Este, el guerrero exitoso gana primero la guerra y después se despliega en batalla, ¿no? Entonces, ya estamos en guerra porque la cuestión no es que se vean ellos ya en batalla, ¿no? No, la cuestión es que para, para ganar la guerra hay que prepararla, pues. Y entonces, es como digo ahí en el borrador, ¿no? Del comunicado. Y ellos han estado de hace 20 años, pues, preparando la guerra activamente. O sea, ellos ya están en guerra desde hace tiempo, pues, mucho antes que nosotros también. Entonces la han estado preparando, esa es la parte principal, pues, para ganar la guerra, ¿no? Desplegarse en batalla es lo de menos. Pero entonces, en esa preparación de la guerra, que es parte de la guerra, él también debería ser un jefe, ¿no? Entonces se ha ganado esa jefatura, ¿ves? Y necesita el apoyo, y está pidiendo a gritos el apoyo internacional, logístico de la, de la comunidad internacional, de los políticos. No se lo vamos a dar nosotros, el pueblo, si ha estado sirviéndonos, ¿no? Y además, lo que le está mencionando ahí es una cosa esencial. ¿Por qué? Porque eso está jugando a una estrategia que se llama Sunspot Equilibrium, un equilibrio de mancha solar. Cuando se den las acciones, la batalla, ¿no? Si todo el mundo puede identificar la mancha solar,
Entonces todo el mundo se une, se autocoordina, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabe que esa es la señal pública que estaban esperando. Entonces eso minimiza problemas de falta de coordinación, ¿no? Entonces los muertos son menos. Entonces nosotros estamos capacitados para identificarle a la gente, al resto de los consumidores desprevenidos, quién es quién, pues. Nosotros conocemos a esta persona y eso me lo ha confirmado la experta militar de más, de más conocimiento en esa materia, pues. Me lo ha confirmado que es genuino. Eso de que tiene 20 años trabajando, organizando, sumando gente, eso me lo ha confirmado ella. Y que es un tipo de altísimo nivel de confiabilidad, ¿no? Mucho arrastre ahí, pues. Pero bueno, hay ese problema de los conflictos entre militares y nosotros no podemos, bueno, no, que lo decidan ellos. Vienen las acciones, entonces empiezan a pelear entre sí. No, yo soy el ministro de la defensa o yo soy el jefe de la operación. Eso es un problema gravísimo y ellos no se van a poner de acuerdo. Así como los políticos van a pelear entre sí. Bueno, incluso entre los militares hay más, pues. Entonces, eso es importantísimo que nosotros definamos quién es jefe. Ahí, pues, para evitar, es que se lo ha ganado, ¿vale? Eso es lo único que se ha sumado al pacto republicano, increíble, ¿no? Con todos los hierros, pues. Entonces, sin dudas y guabineos de ningún tipo, ¿no? Vale, vamos por aquí. Y y así es la cosa. Y ellos están dispuestos a aceptar jefatura civil. ¿Tú sabes lo que es eso en un militar? Increíble, pues. Es realmente bolivariano, ¿no? Incluso en una junta tal, ellos dicen, no, hay un solo militar en esa junta de 5. ¿Para qué vamos a tener 4 militares y un civil? O mitad y mitad. No. Eso es increíble en un militar, ¿no? Entonces, de hecho, ellos proponen que el ministro de la Defensa sea un civil, pues. O sea, lo que pusimos ahí en el pacto republicano, el texto en relación a los militares, viene de ellos. Y ellos han estado con nosotros hace tiempo. De hecho, yo me vine para Estados Unidos a conspirar, fue con ellos. Y cuando digo que todos estábamos preparados, era con ellos, ¿no? Entonces, gente que ha demostrado en la práctica, pues, que son gente altruista, se están dando su vida por la patria, por los ciudadanos. Entonces no deberíamos tener dudas acerca de los méritos de esta persona y de la necesidad y del derecho, pero también de la responsabilidad, porque nosotros tenemos una responsabilidad aquí para evitar muerte, minimizar problemas. Entonces les quería decir eso y voy a responder uno por uno, lo que pasa es que estaba ocupado. Un abrazo y pendientes. Hermano, disculpa, pues sí, totalmente de acuerdo con el audio que pasaste. Y sí, la Fuerza Armada debe ir a ser una Fuerza Armada, como tú lo has dicho ahí, subordinada al poder civil 100%, como son las Fuerzas Armadas de los países progresistas de Estado y de Derecho. Y lo que tú también estás diciendo de que no se ponen de acuerdo es así, nunca se van a poner, o nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay que de alguna manera hacer la imposición por la vía de ustedes que representan el pueblo y luego se irán enderezando las cargas en el camino, ¿no? Pero sí hay que arrancar, crear la crisis, es lo que se está creando la crisis, poniendo a alguien al frente para ahí comenzar el debate y ajustar las cosas como haya que ajustarlas, ¿no? Creo que tenemos que volver a eso, a que los militares vayan a sus cuarteles. Eso está escrito en el libro Desde Ramo Verde, en el capítulo que habla sobre la destrucción de la Fuerza Armada. Ahí criticaba yo, o critico, que desde el año 98, 1998, cuando los generales aplaudieron a Chávez haciendo el acto del 4 de febrero del 92, ahí comienza el problema. Luego, cuando le pasaron por encima las comisiones del Congreso, también que nombraban normalmente el cuerpo de generales, también comienza el problema de ahí para adelante, ¿no? Tenemos que volver a una doctrina de los países desarrollados,
Los militares tienen que ir a los cuarteles a hacer crecer el apresto operacional. Los militares, o sea, el monopolio de las armas, de acuerdo a la Constitución, debe volver a los militares y no a los círculos bolivarianos, ni nada que tenga que ver con partidismo ni ideología. La Fuerza Armada es al servicio del Estado venezolano. El monopolio de las armas, como te lo estoy diciendo, las consignas políticas, partidistas, ideológicas, todo eso hay que sacarlo de inmediato, y los militares a sus cuarteles y a sus unidades a entrenar y a prepararse. Militares no tienen por qué estar en cargos públicos, nada de eso. Más bien entrenando y preparándose para resguardar la soberanía del territorio nacional. Eso todo. Si alguien tiene alguna duda, dice, mire, léase el libro que escribió Javier Nieto en el año 2004 en Ramo Verde, y yo se lo paso para que lo lean y lean cuál es el pensamiento político, filosófico, doctrinario militar de Javier Nieto Quintero. Mátalos por ahí. Léanse el libro que Nieto escribió desde el año 2004. Empezó la lucha en el año 98, el 2004 en prisión, escribió un libro donde puso toda su doctrina y donde escribió cuál era el pensamiento político y militar que debe haber para la Fuerza Armada de un país decente, pues. Ese es el libro, hermano, ese es el libro. El que esté dudando, el que tenga, que se lea el libro, ¿verdad? Hay un análisis de la destrucción de la Fuerza Armada, luego hay una propuesta, hablo también del Estado en general, hay hasta una propuesta de país allí, escrita por mí a puño y letra. Luego que se vaya y vaya a las unidades donde trabajó Javier Nieto, mátelos por ahí, allá en la frontera del Zulia, en la frontera del Amazonas, en la frontera del Apure. Y si cualquiera de ellos encontró que durante los años de servicio de subteniente, teniente y capitán, Javier Nieto fue un corrupto, fue un vagabundo, fue un aprovechado, o se copió en los exámenes, lo que sea, que haga la denuncia. Pero que vayan y vean las tropas con las que trabajamos, los comandos de unidades, y a ver quién sobornó o qué unidad no funcionó bien. Entonces tienen la evidencia documental por un libro escrito allá en prisión, y la evidencia física si alguien llega a un testimonio, si alguien dice que es que uno lo ha hecho mal o algo así mientras estuvo al mando de unidades y dentro de la Fuerza Armada. Y por ahí entonces tú matas a cualquiera que tenga duda o que se oponga. ¿Oíste? Amén, hermano, amén. Y sí, de atrás para adelante tenemos que llevar en paralelo ambas cosas, ¿no? Pues ser líderes de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras responsabilidades, y pues ser líderes de la lucha y de la tarea que Dios nos ha encomendado a favor de nuestra patria. No tenemos duda, porque esto no es coincidencia. Inclusive fíjate qué curioso esta idea del ascenso cercano al 5 de julio, cuando el régimen y sus esbirros van a tratar de ascender y meterle una puñalada a la Fuerza Armada, ascendiendo generales que no tienen mérito. Qué curioso, decía yo ayer, que esto ocurrió, y mi promoción casual, qué coincidencia, entre comillas, ¿no? Mi promoción, que es la primera batalla mosquitero, eso va a crear ya creó un movimiento en las redes y uno en la opinión pública, porque como yo te dije, gracias a Dios, aquí viene el fruto de aquellos años 89, 90, 91, todos esos años de esfuerzo en las fronteras y de mantener una conducta recta. Ahorita se van a recoger los frutos porque no tienen por dónde atacarme. Hermano, con respecto a ese ascenso, más que egos, ojalá que la gente lo entienda, más que alguien pensará, bueno, este está dolorido porque no llegó a general, entonces se está autodescendiendo a general. No, más que eso, lo importante, Felipe, tenemos que visualizar que el movimiento Libertadores y el Pacto Republicano va a surgir como el liderazgo emergente del país, con los líderes que ustedes están tratando de promover en la luz, los líderes del coraje sobre la base de la luz y la transparencia, ¿no? Va a ser reconocido ese liderazgo, y tiene que llegar un momento donde la comunidad internacional reconozca a este movimiento como el liderazgo legítimo nacional de Venezuela. Y entonces ahí tiene que haber una cara visible, que en este momento es Javier Nieto Quintero en lo militar, que reúna un Estado Mayor, que asumamos las responsabilidades para plantear nuestras operaciones, nuestra estrategia, nuestra táctica y los requerimientos que tengamos ante los Estados Unidos, ante Colombia, ante Brasil y los países amigos, ¿ok? Que quizás en un futuro sea otro, Dios lo sabrá. Yo no tengo ningún problema con yo arrancar esta tarea grande y gloriosa, y que quizás otros después la sigan. Y esto no es derrotismo, ni es
miedo. No, Dios está en control de todo esto, pero en este momento tiene que haber alguien que se diga, mira, bueno, tráiganos a Estados Unidos, el secretario de Defensa o el ministro de Colombia, quiero reunirme con las personas que están a la cabeza de una planificación militar y que tienen la capacidad de reunir 3.000, 4.000, 5.000 hombres para entrenarlos y prepararlos. Bueno, aquí están, con nombre y apellido. Es importante que eso se sepa, porque la gente puede pensar que esto es una utopía, que es nada más un sueño dolido porque no ascendió a general. No, no, es alguien que está asumiendo, ese es realmente el fondo de esto, pues asumir una responsabilidad para darle la libertad a un pueblo que es oprimido y que es víctima de un genocidio, y unos presos políticos militares que no tienen otra esperanza que la salida por esta vía, el plan C. Eso es importante también tenerlo en cuenta y que tú con tus palabras se lo aclares a todos ellos en su momento. ¿Ok? Gracias, hermano.